Amigos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión de 2018 en la mira. Hoy es la última emisión de campaña, estos procesos electorales que pues la contienda en llegar hasta usted para llevarle, bueno, pues la idea era la mejor oferta política, ¿verdad? Mucho de esto pues ha quedado pendiente, pero en los hechos, bueno, pues este va a ser ya el último programa de campaña. A partir del próximo miércoles empieza la veda electoral y ya no van a poder ofertar los partidos políticos pues nada de lo que pretenden hacer cuando lleguen a gobernar o a participar en las diferentes cámaras o en los diferentes ayuntamientos. Yo le doy la bienvenida a los participantes. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Arqui, por este espacio en la mira 2018, en nuestro último programa de campañas. Ya el próximo lunes veremos. Como siempre, me da mucho gusto que esté acompañar al profesor Alejandro Castillo y al licenciado Rafael Rivera. Profe, bienvenido también. Buenas noches, mi Héctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, mi buen licenciado Rivero. Pues ya, como dice el doctor, es la última semana, el último lunes previo a los comentarios de quién estará llorando, apretando su bolsillo, lamentándose de lo que hizo bien o lo que hizo el próximo lunes, ¿no? Hoy cerramos campaña acá. Hoy se cierra la campaña acá en este programa. Rafa, también bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, profesor, doctor, arquitecto, puro profesionista, qué gusto estar aquí. Y pues no el último, sino seguir con esta dinámica. Creo que sería muy importante seguir informando a la sociedad del acontecer político de los partidos políticos. Así es, estamos diciendo que es el último programa de campañas, es decir, hasta donde la ley contempla que el periodo se cumple, que es el próximo miércoles. A partir de ahí pues tiene que haber una veda electoral donde no se promueva ninguna propuesta política para que los ciudadanos reflexionen, aunque muchos dicen que ya tienen tomada su decisión. Bueno, pero de todos modos está establecido ese periodo. Y pues el domingo en la mañana será el día en que los ciudadanos tendrán que tomar la decisión que tanto se ha calentado y que tanto se ha cabildeado en estos días por parte de los partidos, de los ofertantes, de las propuestas, de los equipos de campaña, de todo un ejército de gente que se ha movido en torno a los candidatos de las campañas políticas. Pero hay elementos de expectativa, que son las famosas encuestas. En las encuestas nos dicen pues datos muy poco precisos. Estas encuestas han cerrado mucho, no han clarificado, o más bien han dado lo que la función que tienen es una fotografía del momento, y el momento está muy convulso, muy revuelto, y no hay claridad sobre todo en las senadurías y en las diputaciones, porque al parecer rumbo a la presidencia de la República, pues según las estadísticas y según estos datos, parece que hay un puntero y así se va a mantener el resultado. Yo creo que más allá del tema que hemos visto, analizado, palpado muchos de los ciudadanos con el tema de las encuestas, pues el claro ejemplo fue la encuesta contra México y Alemania, y creo que el resultado fue lo contrario, y creo que eso ha llevado a que una encuesta no habla por los demás, ¿no? El índice de encuestas es entre 100 y máximo 500 personas que pueden ser electas por diferentes zonas o estados. Entonces yo creo que es momento de ser concretos y claros, y creo que los que han trabajado de frente a los ciudadanos y han llevado las propuestas con visión de futuro, pues han sido los candidatos del frente, quienes han llegado a donde muchos políticos o candidatos no han podido caminar, o por la edad, o por el tiempo, o por no tener una coordinación más eficaz, ¿no? Entonces parte de ello yo creo que dejemos afuera las encuestas y nos vamos a ver el 1 de julio, concisos y precisos, a que el verdadero cambio viene con Anaya. Bueno, las encuestas son un referente nada más. Todas las encuestas, absolutamente todas, en este momento a nivel nacional nos dicen que Morena va muy adelante. Y aquí en Quintana Roo, en nuestros datos, vamos muy por delante de todos los otros partidos.
Andrés Manuel López Obrador tiene muchos años recorriendo el país, tiene muchos años haciendo campaña. Es el único candidato que ha visitado todos los municipios de este país, y a nivel local los candidatos de Morena han hecho un enorme trabajo, no de ahora. Y el tema quizás sea ese, estos jovencitos que quieren de repente llegar a gobernar en la improvisación y en la inexperiencia, que esa es la enorme diferencia con la mayoría de los candidatos de Morena. En primer lugar, que han hecho campaña permanentemente durante muchos años, y después el enorme compromiso que tienen con este país. Decía alguien que gobernar se volvió un modo de hacer negocio durante todos estos años del PRI y del PAN, y estoy convencido de que así es. Pero el 1 de julio seguramente la gente votará por lo que realmente quiere, un gobierno nuevo, diferente, que haga historia con una forma diferente de gobernar. Bueno, a lo mejor yo voy a meter un poco de cizaña, pero a lo mejor molesto a los dos, a alguno de los dos. Pues también hacer política durante tanto tiempo se volvió negocio, ¿no? Por otro lado, también los otros gobernantes se volvió negocio. Finalmente estamos con el papá de todos los candidatos, o el abuelito ya, no sé. El papá de los candidatos es Andrés Manuel. Les tiene que enseñar, les enseñó a hacer campaña, y ahorita pues lo tienen que respetar, hombre. O sea, ya no hay, yo no encuentro por dónde haya vuelta de hoja. Por más que nuestro amigo Ricardo Anaya quiera, pues ahorita dice que allá recorrió todo el país, pues recorrió algunas partes y donde se le aplaudía más y todo ese tipo de cuestiones. Ya veo muy complicado. Yo creo que el puntero definitivamente es Andrés Manuel a estas alturas. Más allá que sí es cierto, las encuestas se engañan, y más en los últimos tiempos, que será de 12 años para acá, las encuestas, incluso las mismas casas encuestadoras, aceptan que ya no le atinan. Bueno, y a nivel nacional... No le atinan porque se volvieron precisamente un negocio. Bueno, y ahorita estamos viendo los negocios que son las casas encuestadoras. De repente vemos cosas que rayan incluso ya en el ridículo. Bien dicen, hombre, que el que paga manda. Y hay encuestas, hay candidatos que, con todo respeto, ni en sus casas lo quieren, y ahorita en algunos lados los ponen como en primer lugar. Pues este tipo de cuestiones sabemos que son inversiones. Pero decía Rafa algo muy cierto. La verdadera encuesta va a ser el próximo domingo, y a estas horas ya empezaremos a ver hacia dónde empieza y de qué color empieza a pintar la cuestión. Lo real, lo único que se vislumbra hasta ahorita es que hay un solo ganador, y que yo creo que a estas horas ya mucha gente andará celebrando aquí en el Boulevard, en Bacalar, en Baja California, en Chetumal, acá en la zona limítrofe, aunque no nos querramos con los campechanos. Todo el mundo estará festejando ya el triunfo inminente de López Obrador. Y también nos encontraremos con el otro tipo de candidato, con el candidato que lo arrastró la oleada de López Obrador, donde se va a llevar de todo. De alguna manera, el manto protector que va a dar ese voto lo va a tener. Tendremos al candidato que va a estar llorando porque sí le apostó en serio y metió su lana y resulta que no le tocó nada. Tendremos al candidato que va a estar mentándole la madre a aquellos que dijo, pero se habían dicho que iban a votar por mí y finalmente no votaron por él. Tenemos al candidato que a lo mejor ya se endrogó con el compadre, vendió la vaca, empeñó el becerro. Y bueno, de ese tipo vamos a tener. Finalmente esta es una contienda política. Lo que hay que hacer es divertirnos, esperar, y esperemos que las pasiones no nos vayan a desbordar. Hay lugares, estados del país, incluso aquí en Quintana Roo tenemos municipios calientitos que pasas por la carretera, ya no huele a humedad, sino huele a azufre. Y estos próximos días va a seguir oliendo a azufre. Además, la violencia política ha sido una lamentable marca de este proceso electoral, donde por primera vez el número de asesinatos de candidatos y de miembros de la clase política en funciones pues ha sido mayúsculo. Quintana Roo parecía que se había salvado, y en las últimas semanas hemos visto también ejecuciones de este tipo lamentables, como la regidora de Isla Mujeres, atentados que se han dado. En fin, Niurka en Cancún ha dicho que también ha sido violentada. Ahora Marcelo Toledo, que también en Playa del Carmen, dice que también fue víctima. En fin, no sabemos si son estrategias políticas o son en realidad atentados, por la realidad es que se han habido muertos. El que maten a alguien, eso no es una estrategia. Yo creo que eso es algo innegable, y aquí en Quintana Roo, que nunca se había visto, pues nada, que se vio ahora. Pero por otro lado, recordemos que precisamente, además lo hizo público,
don Cafeto, don Germán Gallegos, dijo, ¿Qué? ya no sigo por tantas amenazas que he recibido. Y aquí en el sur también hay candidatas y candidatos que han comentado el tema de las amenazas De que las han recibido. amenazas. Y yo creo que ese es el llamado que hace el profesor y creo que todos estamos haciendo, en que, a ver, calma, ahora sí, relajados, porque esto no es de violencia política o de violencia física, es simplemente que son partidos políticos diferentes en donde tenemos que respetar a quien gane y asumir que ganó realmente. Y por otro lado, si hubieron irregularidades, pues habrá que denunciarlas, que como nunca ahora se han dado muchas irregularidades. Entonces, eso hay que hacerlo. Siempre hay que recurrir al tema legal. El mismo Andrés Manuel lo ha demostrado durante todo este tiempo que ha estado en esta lucha. Así es, el llamado es para que, bueno, hay pasiones, sabemos que uno tiene candidatos que a lo mejor ha entrado a la campaña, le ha puesto dinero, pero la verdad hay que tomar esto con mesura. Esto es solamente un proceso electoral, México no se acaba, México tiene que continuar la vida. Bueno, México no se acaba porque ya no se lo van a poder acabar los que casi se lo terminan y se lo devoran. Ya con Andrés Manuel, obviamente que vamos a ir a una recuperación y a un rumbo diferente. Así es, pero bueno, independientemente de quién quede, la vida va a tener que seguir. Bueno, esperemos que llegando a Andrés Manuel tampoco se vayan a llevar lo poquito que queda, porque no nos vayamos a llevar también la decepción. Sí, o sea, sí, claro, por eso supuesto. hay que ser cuidadosos y los ciudadanos tendrán que estar muy atentos. Tendremos que estar muy atentos que todas esas promesas de campaña, propuestas de campaña, y que a muchos nos han alegrado el corazón y que muchos ya nos vemos a lo mejor trabajando de funcionarios públicos, representantes en el Estado, hay jóvenes que ahorita ya se sienten que van a volver a reestudiar, los adultos mayores se sienten que les va a llegar una lanita más, pues ahora vendrá la parte en que se tengan que cumplir con dichas promesas, y que ojalá, y esa pequeña partecita que aún queda de este México nuestro, pues no vaya a surgir una nueva casta política, una nueva mafia del poder, y que se nos vaya a terminar el asunto, porque entonces nuestra esperanza de cambio, pues va a haber mucho suicidado en este país, ¿no? Lo que sí es seguro es que no todas las campañas, perdón, no todas las promesas de campaña se van a cumplir. Ya vimos que con el presidente Enrique Peña Nieto, pues poquito arriba de la mitad se cumplieron, según la estadística que él mismo maneja. No se pudieron cumplir la mayoría, y algunas otras, pues inclusive hizo lo contrario, ¿no?, que prometió. Lo que hay que reconocer de Enrique Peña Nieto, que ha sido el presidente más bonito en toda la historia de México. No vaya a pasar como Bueno, de gustos a gustos lo dejamos. no vaya a pasar como en los memes, que al mejor pescador se le va la liebre y a la mera hora de llegar a la meta se tropiecen y no queden más que unos centímetros en la meta, ¿eh? Puede pasar. Bueno, que todo puede pasar el 1 de julio. Nada está escrito y eso lo sabemos entre un elemento que no toman en cuenta las encuestadoras a la hora de dar los resultados es el factor humano y el factor perverso de la política, donde en el día de sabemos que hay muchos operadores políticos que buscan hacer trampa y mover gente y comprar conciencias y orientar el voto, pues a través de dádivas, inclusive de dinero en efectivo. Eso también hace que el margen de las encuestas pues cambie, ¿no?, los resultados. Por eso justamente ese es el tema, y por eso es importante que ustedes, los ciudadanos, salgan a votar, porque evidentemente la mafia del poder no va a querer dejar justamente este negocio que es gobernar a este país y a las entidades federativas. Entonces, en la medida en que ustedes salgan a votar, van a evitar precisamente eso. Que claro que están tentados, y sabemos que hay candidatas y candidatos que reparten dinero desde ya, sabemos que hay cosas que se están haciendo desde ya, precisamente, y creo que ya ahorita el INE comentó lo de las tarjetas. Hay una versión de unas tarjetas que están circulando. No, bueno, es que mostramos el video en donde llega la tarjeta de Anaya específicamente, hay varios videos que y muestran la cartita con la tarjeta específicamente. Entonces, claro que van a querer mantener el poder, a base de lo que sea y cueste lo que cueste. Bueno, en Quintana Roo ya tenemos desde hace 8 meses que vencimos a la mafia del poder con la coalición PAN-PRD. Ahorita Movimiento Ciudadano se suma a esta coalición para seguir con ese cambio en Quintana Roo. Entonces creo que es palpable que la mejor opción en Quintana Roo está haciendo por el frente, aunque tengamos adversidades en el tema del norte del estado, pero aún así estamos subsanando esa parte con un candidato muy fuerte, un candidato ciudadano como Eloy Peniche,
que va a candidato a presidente municipal por la alianza por Quintana Roo al frente. Entonces, parte de eso es que los ciudadanos, y yo coincido y hemos coincidido en muchas pláticas aquí, que los ciudadanos tienen el poder. Y hace rato comentaban el tema del que paga manda, y así debe ser. Si los ciudadanos pagan, los ciudadanos mandan. Entonces es lo que venimos a darles, el poder a los ciudadanos, y es lo que estamos buscando este 1 de julio, que sea ellos lo que decidan. Pueden haber operadores, el carrusel, como le llamen a todas las actividades ahí en el día de la elección, pueden haber, pero si los ciudadanos salen a votar, ahí se va a rectificar el voto, ¿no?, por el cual va a ser el más idóneo en cualquiera de las coaliciones. Y lo más importante, y quiero comentarles a todos los representantes de casilla de todos los partidos, pongan atención en las urnas, no dejen de ver las urnas cuando vayan a meter las boletas. Allí es donde está el robo. Cuando vayan a contar los votos, ustedes también, aunque se lleven más tiempo, cuéntenlos ustedes también. Ya saben cómo cuenta el PRI: 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 34, 24. Entonces esa es la parte donde yo los invito a todos los ciudadanos a que pongan atención. ¿Y esa experiencia de dónde la trae? No, es además palpable directamente en las redes sociales. Te das cuenta de lo que ha pasado. Esa es la parte padre, porque yo estoy seguro. Bueno, pero eso lo cuentan. No, pero además yo seguro que si los representantes de casilla hacen lo que dice el licenciado Rivero, es absolutamente seguro que Morena va a ganar en el país y en la mayoría voto de las entidades. Los ciudadanos van a ganar, no un partido. Bueno, lo importante es que precisamente las expectativas son de cerca del 75 y 78% de participación, según los estimados que tienen. Buenísimo. 75% sería pues también un récord histórico de participación ciudadana. Al parecer, según el reporte del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Quintana Roo, los partidos todos tienen arriba del 96%, 95-96% de cubiertas con representantes las casillas. Es decir, casi todas las tres coaliciones tienen cubiertas cuando menos con un representante las casillas, y esto quiere decir que bueno, todo va a estar muy vigilado. Bueno, yo escuchaba que hoy en un programa, creo que con Ciro Gómez Leiva, que decía que el PAN solo había logrado cubrir el 60%. ¿El 60%? ¿Nacional? Nacional, a nivel nacional, nacional. Bueno, aquí en Quintana Roo son los datos que tiene el instituto, 95-96%. A nivel nacional sé también que estaba muy alto el porcentaje, no tengo ese dato, no he cruzado ese dato del PAN. Pero bueno, sin duda Morena y el PRI también van a tener sus representantes, entonces absolutamente. Mientras más de los coaliciones participen y los ciudadanos participen observando lo que sucede en la casilla, menos posibilidades damos de margen de que se haga trampa. Así que también en este caso los observadores electorales también juegan un papel importante, porque ellos pueden estar dentro y fuera de la casilla observando lo que sucede afuera, porque también dicen que hay un espacio fuera de la casilla donde también es donde se acarrea, se jala y se entrega el dinero. Y bueno, hay una serie de leyendas urbanas, porque no tenemos los datos, las pruebas, que dicen que así sucede. Entonces bueno, hay que estar muy pendiente de todo esto. Cuenta la leyenda. Coincidiendo con lo que decía el licenciado Rafa y el doctor, metámosle pasión, pero tengamos la capacidad de no caer en el garlito de la agresión o responder a agresiones entre nosotros mismos como ciudadanos. Después del 1 de julio tendrá que venir y se tendrá que demostrar la capacidad de rehacer ante esta nueva historia que se va a hacer en nuestro país, esta nueva realidad que se va a vivir después del 1 de julio. Tendremos que seguir siendo los mismos vecinos, los mismos amigos, los mismos compañeros de siempre. Este juego termina el 1 de julio y se acabó. No sudemos calenturas ajenas comprando pleitos que al final de cuentas no nos competen a los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es prepararnos para después, como uno solo, después del 1 de julio, empezar a actuar, y sean quienes sean los candidatos que hayan ganado, exigirles que sean capaces de cumplir las promesas de campaña, porque ya no podemos seguir siendo más ciudadanos callados y permitiendo que los funcionarios de gobierno sigan haciendo y deshaciendo como se ha hecho hasta ahorita. Pues de entrada el día 2 de julio habrá 629 ganadores, que son los que tienen un cargo de manera inmediata. Pero los ciudadanos tendremos que esperar para ver si ganamos o perdimos
en función de cómo actúen las nuevas autoridades. Es decir, qué las decisiones que empiecen a tomar estas autoridades que vamos a elegir a partir del 2 de julio. Esto que va a pasar aquí en Quintana Roo en especial va a ser un continuo de lo que ya pasó. Hace poco o menos de 2 años aquí vivimos un proceso electoral en donde se dio una alternancia, o bueno, una supuesta alternancia. Los mejor calificados para decir cómo nos está yendo son los ciudadanos. Pero si vamos al tema de las encuestas, deberíamos de decir que han caído mucho los que ganaron, y que aquí muchos ganaron por esa ola, primero, que favorecía al gobernador actual, y por otro lado también esa enorme animadversión que había hacia los candidatos del PRI. Sin embargo, yo no veo esa sociedad civil organizada que esté exigiendo, que esté reclamando que se cumplan los temas de campaña. Y vemos a un candidato a la Diputación Federal que deja mal su municipio y se va a competir por una Diputación Federal, y Otompe Blanco pues a medias. Y como eso podemos mencionar varios casos. Entonces sí es importante el tema ciudadano, sí es importante que los ciudadanos participen en forma organizada, y sí es importante que exijan. Yo confío en que en este proceso electoral haya una mayor cohesión social para participar en forma organizada y exigir que quien quede, sea quien sea, de cualquier coalición, cumpla con lo que se ha comprometido. Pero si está padrísimo, te prometen la luna, pero nunca te bajan la luna, te bajan una piedra, y entonces ese es el problema. Grave. Así es que la luna no es de queso, es de piedra. Pues por eso. Y como no huele. Así es. Bueno, pues es que las encuestas nos dan esa expectativa. En el caso del municipio de la capital de Otompe Blanco, hay una encuesta que estuvo circulando hace unos días, donde manejaba como puntero a Chino Zelaya con 27 puntos y con 25 a Hernán Pastrana. Lo que me llamó la atención de esta encuesta es que el margen de error es de más o menos el 3%. Entonces prácticamente es un empate técnico, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues evidentemente los ciudadanos tendrán que definir con su participación el día de la jornada, pues dice que se gana hasta por un voto. Entonces, bueno, ahí va a ser muy importante que uno salga a votar, y que, bueno, pues todos los que estén comprometidos con que gane su candidato, bueno, pues estén en la urna muy temprano para depositar su sufragio. Bueno, son encuestas, son referentes, pero yo en la encuesta que tenemos de María de las Heras, Hernán Pastrana va 11 puntos arriba, en la más reciente. Por los clavos de Cristo. Pero ya veremos el 1 de julio. Así pues es que hay que verlo, porque mire, yo por ejemplo tuve hace escasos 8 días una encuesta en mis manos. Es la misma empresa, y resulta que en una trae los números cuatrapeados y la otra nada más los cambian los dos nombres de abajo, los dos números de abajo, incluso la barra, y digo, bueno, pues esto, ¿de qué se trata? No hay seriedad, y a eso se presta. Claro. Y de repente tantos clones que se pueden dar, el uso de las redes y todo, se pueden tergiversar incluso muchos números. Supuestamente el Instituto Nacional Electoral y el propio IECRO, para que hagas pública una encuesta, necesitas registrar la metodología y solicitar permiso que se publique. Lo de hoy en el Universal ocupa una plana, y ni tiene metodología, ni tiene muestra. ¿Y cuál era la intención? Decir que Meade iba en segundo lugar. Así es, algo que todos lo vemos muy distante de lo que estamos viendo en las calles, ¿no? Regresamos al mismo tema, profe, doctor, arquitecto. No es la encuesta, hay que caminar, hay que ir a tocar las puertas, hablar con los ciudadanos, mencionar las propuestas. Eso creo que es el indicador más palpable que te puede llevar a una tendencia política o de elección. En la actualidad ya no podemos confiarnos en las redes sociales, que porque tienes más seguidores, porque tienes más me gusta, porque tienes más reproducciones. Ya la gente lo puede ver en el Facebook. A ver, para ti, Rafa, las 5,000 viviendas que has visitado en campaña, ¿qué has detectado? ¿Hacia dónde va? ¿Quién va a ganar? Uno, aquí el Chino Zelaya tiene la tendencia. Luis Torres, el trabajo con el poco tiempo que estuvo en el municipio, hizo un trabajo de verdad que ningún presidente municipal de los 32 años que tenemos en Quintana Roo había hecho. ¿Cómo que? ¿No? ¿Qué es lo emblemático que hizo? Centros de salud
A ver, dispensarios, calles, el centro parques, de salud, viviendas. el centro de salud. No solo uno, 7. No. Son 7 que Si me diste, ¿dónde? O sea, hay 2 nada más. Américas, Nicolás. No. Eso los gestionó la Secretaría de Salud. Es Tema 1 y tema 2 es otro recurso que gestionó la diputada. Y eso, si me comprueba lo contrario, el próximo lunes lo definimos. Sí, pero esos centros de salud solo son 2 nada más. No, son 7 que tenemos que se hicieron en comunidades. No, y los otros en la ciudad. ya venían construyéndose, entonces tampoco hay que saludar con sombrero ajeno. Aquí no, puede ser que tengas el proyecto, pero el dinero, el que va al recurso, el dinero lo bajó la Secretaría de Salud 1 y yo estaba allá. Y el otro se lo robaron y le preguntamos a la diputada, le preguntamos a la diputada federal quién bajó el otro recurso que ella había comprometido en campaña. Pregúntale, entonces, yo también se lo he preguntado y no contesta nada. Entonces eso es así. Es real, hay que ser realistas. Y lo más fácil es poner, es una casa, pero no poner medicamentos ni médicos. Están las cifras en transparencia, los invito a todos los ciudadanos que las rectifiquen. Cómo viene el recurso, si fue un recurso tripartita, en el cual el municipio tuvo que aportar una gran cantidad, porque el dinero que había destinado fue robado en la administración pasada, y por eso estamos investigando cuentas de varios que fueron secretarios administrativos en CESA, como muchos ya conocen al que está ahorita prófugo, ¿no? Entonces parte de eso, y no solo centros de salud, también hay calles, pavimentación, escuelas que les dio él la posibilidad de seguir teniendo sus, ¿cómo le llaman?, de alimentos, sus comedores, ¿no? Entonces, y no los dejaban bajar el recurso federal, por lo mismo, la mafia del poder hizo todo lo posible para que no bajara el recurso, y él tuvo que incidir a nivel nacional con los diputados del PAN, con los diputados del PRD, que tan así logramos en Bacalar, tan solo en Bacalar, sin tener nosotros como Movimiento Ciudadano diputados federales, electrificar la calle que lleva a la UPB, a la nueva Universidad de Bacalar, bueno, a la construcción nueva de la Universidad de Bacalar. Toda esa calle tiene una colonia. Ya había postes de luz que daban la energía a la escuela, pero a las casas no. Y les estaban cobrando cerca de 250,000 pesos para poderle bajar luz. Nosotros hicimos un punto de acuerdo con la Cámara de Diputados por medio de los diputados de Movimiento Ciudadano y les bajamos la electrificación a todas esas colonias. Son acciones que no pueden verse a la mayoría de la gente, pero que estamos generando en cada una de las colonias, y por eso queremos seguir generando estas sinergias con la sociedad, de que vean que en tan poco tiempo ya estamos renumerando el tema de la deuda, el tema del pago del ISSSTE, el tema del pago del Fonacot, que no pagaban y les cobraban a los ciudadanos. Y no te les dejo mentir, pregúntaselo a los trabajadores de gobierno, de municipio y a los que están rodeados en ese, cómo pagaban sus casas, así las contaban y nunca pagaron, y a muchos los tienen ahorita en problemas fiscales, en problemas legales, y no han dado solución. Y ahorita el gobierno ya empezó con el tema de los empleados del gobierno, y así ha estado bajando, permeando, para que puedan tener una estabilidad económica, una seguridad de vivienda. Y esa es la parte que muchos no ven, que solo ven lo que aparece en Facebook, indagar. Eso es lo importante. Todos dicen no hay un cambio, pero el cambio no puede ser de 32 años cambiarlo en 1 año y medio. Por eso, entonces ese tipo de acciones las veremos reflejadas el próximo domingo. Así si es. La gente está consciente, si ya sabe que ya le llegó ese tipo de apoyos, ese tipo de solución a sus problemas, se tendrá que ver. Pero yo, por ejemplo, ahorita es la primera ocasión que escucho que gracias a una cuestión de Movimiento Ciudadano hay electrificación en Bacalar en alguna de las calles. Digo, porque hemos visto que Arlet Góngora bajó para ¿cómo se llama? Mólgora bajó para Domos. De repente te encuentras que el presidente municipal o el expresidente municipal que también bajó para Domos. De repente nos encontramos que todo el mundo ha metido en Domos. Nos encontramos con centros de salud, con casas de salud, no sé cómo se le llamen, en muchas comunidades hechas desde la época de Chepe, que hasta hoy ni tienen medicamentos, ni tienen personal, ni tienen absolutamente nada. Y bueno, pues yo he escuchado de alguna manera muchas cosas por ahí. Entonces, pues de repente nos van a decir que hasta los 10 colores que tiene ahorita la laguna, pues también ya son propiedad de Morena, ¿no? Porque digo, aquí se trata de que nos echemos... Morena no ha gobernado. No, pero el rato cuando ya sea en gobierno, gracias a López Obrador se obró un milagro. No, aquí la cuestión hay una realidad, ¿sí? El ciudadano tiene que percatarse que su gobierno está funcionando.
Pero si te vas al campo, lo primero que te hace un campesino, cuando llega un funcionario, y ya me tocó vivirlo, mentando madres el campesino, ¿por qué no han metido al bote que se chingaron 6,000 millones de pesos del campo? Aquellos que firmaron por 50, por 100,000, por 200, por 300,000. Muchos se preguntan, ¿y por qué los funcionarios no están en la cárcel? También esas expresiones hay que decirse al campesino. Otros se preguntan, ¿qué pasó con los diputados? Profe, yo estuve ahí cuando nos tiraron ahí hasta gas de los policías, bueno, también estuve ahí sacando a los que se fueron, a los diputados que se fueron, y resulta que los que están tímidos, no los vemos que actúen y tal. O sea, hay una serie de cuestiones que en el consciente ciudadano de repente se nota como si no se estuviera haciendo nada. Entonces a mí me queda claro ahorita, Rafa, que entonces nos está haciendo falta, o le está haciendo falta al gobierno estatal, tener la capacidad, un órgano de difusión de todas las acciones de gobierno para que el colectivo se entere de qué es lo que sí se está haciendo real. Lo que tú acabas de decir, ahorita me estoy enterando, algunas de esas cosas, pero al menos en la Secretaría de Educación hay algunas cosas que se han ido pagando, sí es cierto, pero muchos maestros siguen aún debiéndole a diversas cuestiones. Y de la Secretaría de Educación hasta hoy no hemos visto a ningún indiciado que esté pagando los 400, 600 millones de pesos que en su momento se dijeron. Entonces faltan muchas cosas por hacer. Y el problema, a mí me preocupa que de repente en términos de ley hay cuestiones que fenecen, que si son 4 o 5 años, si no se actúa en tu contra, pues ya lo pierdes. O sea, ya no se te da la persecución judicial que debe de ser. Entonces yo creo que hay muchas cosas, algo nos está fallando, qué bueno enterarnos ahorita, sabemos de muchas cosas positivas que ha hecho el gobierno del Estado, pero hay otras que entonces sí necesita el colectivo enterarse. Así es. ¿Sí? Necesita enterarse la ciudadanía y que ojalá, y esas muy buenas acciones se vean reflejadas el día de la votación, pero al menos lo que de repente se escucha, y que las redes sociales es un veneno en estos momentos para los candidatos. Las redes sociales en un momento te crucifican, profe, o te enaltecen, Ya Humberto. Como conclusión de este punto, yo tendría que decirle a Luis Torres pues que cambie de vocero, ¿no? Porque creo que no ha funcionado. Al menos lo que tú estás diciendo, pues nunca lo vimos en sus boletines, nunca trascendió. Yo se los voy a hacer llegar. A ver, pero yo creo que si aspira a estar en la Cámara, pues cuando menos que cambie de vocero, porque fue muy malo este vocero que tuvo. Pero hace unas semanas declaró la actual presidenta municipal, lo declaró ella, que se debían 70 millones al ISSSTE, ella lo declaró. Sí, que hay pendiente. Y 60 millones a proveedores. Don Hernán Pastrana y su equipo se han reunido con muchos microempresarios y medianos empresarios. Y una queja sostenida y generalizada es que no les paga el municipio. Eso es una realidad. Pero si vamos a la danza de millones, ahí está todavía ese proceso en contra del Congreso del Estado, de esta agrupación que dice, ¿y dónde están por lo menos esos 100 millones que se aplicaron en gestión social que se niegan a dar la información del Congreso? Entonces, aquí el gran reto es que si queremos que los ciudadanos recuperen la confianza en los políticos y los funcionarios, es transparentar las cosas. Y eso es algo en donde todavía estamos muy deficientes, muy deficientes. Pues podemos hablar de números, podemos hablar de cifras, y nos vamos a encontrar con muchos temas que tenemos pendientes todavía por solucionar. Así hay muchas intenciones de transparentar, de difundir toda esta información, pero en la realidad nos contrastamos, o sea, nos damos de topes porque vemos que no es lo mismo que el discurso. Por ejemplo, lo de VIPS-AESA, cuando se dijo que había un gran quebranto por el utilizar indiscriminadamente este servicio, y que ahora cuando se quiere investigar en esta nueva administración, pues dicen que queda vedado, que no se puede dar información hasta pasados creo que 5 años. Y entonces, bueno, eso también nos deja una gran duda. Dicen, bueno, si ahí fue una fuente de corrupción y se prestó para que se desviaran muchos recursos y que utilizara indiscriminadamente el sistema de aerotaxi, pues esta administración también lo está haciendo, y lo peor es que lo blinda, ¿no? Porque esa fue la queja, que se había blindado el gobierno de Borges, y esta administración pues también hizo lo mismo en el caso específico de VIPS-AESA, en el caso de las contralorías, y a la hora de los nombramientos también se generó mucha controversia, porque al parecer estaban poniendo personajes a modo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya con la experiencia que se ha tenido de los malos gobiernos de las administraciones pasadas,
pues levanta la expectativa de que tal vez no se estén haciendo las cosas bien. Nosotros solamente hasta ver los resultados podremos constatar como ciudadanos que se está haciendo, porque las fuentes para acudir a través de las solicitudes de transparencia, pues la verdad son muy tardadas. A veces son procesos que duran 4 o 5 meses para que te den una información que ya cuando te la dan pues ya termina siendo obsoleta, ¿no? Porque fue del semestre pasado. Pero bueno, es lo que la lucha que está dando la sociedad civil, y una de las demandas que se está buscando que pues esta información de transparencia se dé pues de manera más ágil, ¿no? Esperemos que los diputados y los presidentes municipales que van a llegar tanto en Quintana Roo como a nivel federal pues pongan mucho énfasis en este tema de agilizar la transparencia. Tiene que ser prácticamente en tiempo real, ¿no? Digo, si así nos fiscaliza Hacienda, pues también podemos transparentar para entregarle cuentas al ciudadano. Y esta agrupación civil, Somos Tus Ojos, creo se llama, ¿no? Así es. Y lejos de satanizarla, tenemos que felicitarle a los ciudadanos. Por supuesto. Porque son los únicos que le están poniendo los puntitos a las IES. Y lejos de satanizarlos, vamos a unirnos los ciudadanos. O sea, en lugar de que los dejemos totalmente solos e aislados para que sigan con esa lucha, al contrario, los ciudadanos yo creo que nos debemos de manifestar y decirle al Congreso, oye, seamos cochinos pero no tan trompudos, porque esta situación no puede, ya es insostenible en una sociedad como la nuestra, donde estamos cansados de la violencia verbal, la violencia física, la falta de cumplimiento de acuerdos, de compromisos, de cuestiones de campaña, una serie de cuestiones, y ahorita que lo único que se tiene es que dar una información en qué se gastó, bueno, reconózcalo en qué se gastó y punto, o finalmente qué es lo que se oculta. O vamos a salir como nos salió nuestra ilustre senadora Laida Sansores, que después trataron de justificarla en el sentido de que no sé hasta qué cosas compró, ¿no? Cuestiones muy personales, muy particulares. Entonces, digo, es que esas cosas es lo que le pega a los políticos, ¿no? Es lo que le pega a los políticos, a la clase política. Pues hombre, si ya es más fácil que digas, me equivoqué y pido una disculpa pública, a que trate de meter incluso hasta más personajes para que cubran mi pecado. Y esto yo creo que le hacemos un llamado fraterno al Congreso del Estado, a quien lo encabeza, el diputado que lo encabeza, para que transparente. Eso pedíamos los ciudadanos, queríamos un cambio en Quintana Roo, queremos un cambio en México, hagamos las cosas bien. ¿Sí? Y yo comentaba hace unos programas de la Ley de Garantía de Resultados, donde invitaba a que nuestro compañero que representa aquí a Morena le pidiera a los directivos, a las relaciones que tiene a nivel nacional, que ya la gente está cansada de que sean promesas y promesas y que quede al aire. Entonces esta ley obliga a que los candidatos en temporada de campaña, todas las promesas que las tenemos en Facebook, que las tenemos en trípticos, que las tenemos en dípticos, en pulseras, en todos los souvenirs que se dan en campaña, que se cumplan, y si no, que paguen las consecuencias los políticos. Yo creo que es de la mano, es donde ir. Si queremos resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Por eso desde mi perspectiva de Movimiento Ciudadano, decidimos salir a hacer campaña, a buscar el voto naranja, a que crucen el águila. ¿Por qué? Porque también tenemos propuestas, también tenemos unas captaciones de la sociedad que nos ha llevado a donde estamos actualmente. Eliminar el fuero, fuimos de los primeros estados que gobernamos que lo eliminamos, como en Jalisco y en Nuevo León. Aquí ya la coalición PAN-PRD lo eliminó el año pasado y ahí tenemos ahí las evidencias, y queremos seguir trabajando para los ciudadanos. Yo se los digo claro, y así como tú lo dices, sí, efectivamente he tocado más de 5,000 viviendas, y no solo en Otompe Blanco, porque mi cargo es ser delegado nacional, delegado del Consejo Nacional en la zona sur. He estado desde Tulum hasta Otompe Blanco, caminando, conociendo comunidades, llevando las propuestas de Movimiento Ciudadano, estar cercano a la gente y poder escucharlas. ¿Para qué? Para poder tener las propuestas y poder hacer los incentivos necesarios para que ellos ya no sufran en economía, en vivienda, en salud, que son los principales puntos que debemos de atacar, y en alimentación. 4 garantías que tenemos en la Constitución y nadie ahorita en la actualidad se las está garantizando. Eso sí se los puedo decir. Nadie está garantizando. Se están haciendo incidencias poco a poco, porque hemos tenido gobiernos, hemos tenido gobernantes a nivel nacional, estatal y municipal nefastos que han dejado por la calle a los ciudadanos. Yo siempre se los digo, si los ciudadanos se mueven, los políticos se caen. Hay que ciudadanizar la política. Tiene que haber más ciudadanos, menos gobierno.
Por eso de frente se lo digo a los ciudadanos. No cuenten conmigo como un político, cuenten como su empleado, el empleado del pueblo, y es lo que queremos hacer en la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en el municipio de Otompe Blanco, ser los empleados del pueblo. Si vamos a cobrar de los impuestos de ustedes, pues tenemos que darle resultados a ustedes, y por eso estamos abriéndonos a todo lo que viene siendo el tema ciudadano, con las asociaciones civiles, con las organizaciones, con los pescadores, con los agricultores, apicultores y todas las ramas que han venido de los sectores caminando, y los he escuchado y han sido negados. Un claro ejemplo, y quiero darle difusión: se acaba de celebrar el primer torneo de pesca San Judas Tadeo en Chetumal, en la bahía de Chetumal, que somos de los más antiguos que tenemos muelle, y no se celebraba este torneo. 15 embarcaciones participaron, un orgullo para los pescadores, se sintieron motivados de decir tenemos esa apertura, y eso es lo que queremos para Otompe Blanco, que haya la recreación, la diversión, el deporte, el arte, la cultura, que esté enfocado para los ciudadanos, no para unos cuantos, y es lo que nosotros queremos incentivar. Por eso yo digo, confíen en un servidor que va a ser la voz de los ciudadanos en el cabildo, y esa es la parte donde quiero incidir, para que no vean que como vamos en alianza, significa que todos seamos iguales. Cada quien tiene su ideología partidista y vamos en una alianza poniendo a los ciudadanos al centro para la toma de decisiones. Y así lo hemos llevado a cabo. Pues, es lamentable, de verdad es que es lamentable el que insistamos en lo mismo. Tenemos una constitución y un rosario de leyes que nos garantizan, porque son garantías: vivienda, salud, educación, y podemos hacer todo un listado, pero la realidad es que tenemos una enorme cantidad de pobres en este país, y podemos hacer la clasificación de la pobreza que querramos, pero hay mucha gente en México que todavía pasa hambre, y entonces lo que este país necesita es justamente que las leyes se cumplan, ya no más leyes. Si vemos a Estados Unidos o a Inglaterra, en donde tienen muchísimo menos estructura legislativa que la nuestra, pero aplican la ley, y aunque no querramos, tenemos que entrar al tema de principios y valores. Necesitamos funcionarios públicos y políticos que sean congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Seguimos viendo hoy día, funcionarios que no podrían explicar de dónde salieron sus Suburban o sus vehículos o sus así, o sea, una serie de cosas con el sueldo que perciben, y es hasta ofensivo ese tipo de cosas. Muchos funcionarios que, si no fueran funcionarios, seguramente no tendrían chofer, asistente, secretario privado, una serie de cosas, y que vemos remodelación, la ostentación que en su comportamiento se da de muchos funcionarios y muchos políticos. Y irremediablemente tenemos que poner sobre la mesa un cambio, una revolución cultural en este país, en donde sí hablemos de principios, en donde sí hablemos de valores, y en donde los ciudadanos, que ahí todos coincidimos, sean realmente los que fiscalicen, porque la división de poderes hasta este momento no ha sido eficiente en la fiscalización. Pero ahí yo nada más pregunto, ¿cómo podemos decir eso si no quieres un fiscal autónomo y quieres un fiscal que proponga el presidente de la República una terna y que de ese sea electo? ¿Por qué no dejamos entonces que los ciudadanos elijan al fiscal? Rafa, se supone, a ver, permítanme, se supone que los congresos son autónomos, todos. No. A ver, hombre, que es el mismo tema. Sí, lo que dice la ley es una cosa. Así es. Entonces, se supone que los congresos son autónomos, y yo le pediría su opinión aquí al profe, si él coincide en que los congresos son autónomos. Se supone que los cabildos son autónomos. Se supone que son autónomos. Entonces, hombre, por Dios, seamos serios en ese tema. O sea, seamos muy serios. ¿Qué les perjudica? En el momento en el que los órganos realmente sean autónomos, que haya una real división de poder ejecutivo, legislativo y judicial, este país va a funcionar diferente. Pero para eso se requiere una convicción personal. No les perjudica nada que sea autónomo el fiscal. Rafa, solo eso, solo en eso. Rafa, no tiene nada que ver los autónomos. Si tú mandas una terna,
no te lo rechazan. Con que sean te la van a rechazar. Con que sean órganos independientes, con que los congresos sean autónomos. Deben dejar que todavía los ciudadanos. En la actualidad, en el estado de Quintana Roo hay muchos funcionarios que, pues a veces el gobernador manda la terna y los diputados se eligen. Será el mismo caso. O sea, no precisamente por eso tendríamos que decir que esos funcionarios están al servicio del gobernador. El problema no es cómo se eligen, aunque también ahí está esta parte del problema, es que a la hora de ejercer las atribuciones, los ejecutivos, en este caso los gobernadores y los presidentes, ejerzan presión, o sea, la famosa presión bajo la mesa para que se inclinen las decisiones. Ustedes, por ejemplo, se quejan de que la PGR y otras instancias judiciales se han estado utilizando políticamente. ¿Por qué? Porque el presidente indebidamente está utilizando a las instituciones como, porque es el jefe del Ejecutivo y tiene una cierta potestad para presionar a sus funcionarios. El problema es cómo funciona el presidente, no cómo funciona, no la voluntad que tengan las instituciones, porque las instituciones tienen muy claro su reglamento. Y en ese sentido yo coincido que tiene que haber ambas cosas: una voluntad del Ejecutivo por no meterse más allá de sus atribuciones en otras áreas, y buscar los mecanismos que garanticen cierta autonomía. Pero un fiscal autónomo que pueda elegirse de manera autónoma, que tenga tendencias a venderse o que tenga tendencias a enriquecerse, pues caeríamos en lo mismo. Es que, mira, Rafa, es sumamente complejo y se tienen que buscar los mecanismos de hacerlo lo más... La bronca está en que al final de cuentas, ¿quién pone? Lo vemos al interior de los partidos, desde que empecemos en una relación donde algún militante, algún miembro del partido le empieza a decir al dirigente jefe, ya se perdió el asunto. Si en un hospital le empiezas a decir al director jefe, ya se perdió el asunto porque se inflan. Eso es, lamentablemente, también es una cuestión estrictamente de educación, de valores, y tenemos que pasar forzosamente por eso. No quiere decir que en México no existan la gente para ello, hay que encontrarla. Y echando a perder se aprende, al final tendremos que entrar en el error. Pero bueno, esto es parte de ello. El problema está en que se tenga la voluntad real de hacerlo. A mí, por ejemplo, a mí en lo personal, ya vimos a un Andrés Manuel López Obrador que prácticamente ya nombró a su gabinete. Ahora falta que pasen la prueba de fuego ante la realidad. Ante la realidad. Está como a los abogados. Yo te preguntaré a ti si pasaste la prueba del gato, ¿no? ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál es? Cuando terminan de hacer el examen final y ya les dan su veredicto, bueno, pues va la parte final, la prueba del gato. El gato, ¿no? Entonces no, el gato. Es un gato negro, te ponen enfrente y te tiran el gato. Si el gato se cae, es porque el abogado va a ser bien menso. Si el gato corre, ¿sí?, es porque el abogado va a ser bien perro. Pero si el gato se queda grave, es porque el abogado va a ser bien rata. Entonces, aquí le falta al gabinete de Andrés Manuel que pase la prueba también, porque no es lo mismo estar en funcionario público durante tanto tiempo, que hay varios de ellos que ya fueron funcionarios panistas, priistas, de mediana, de altos vuelos, pero ahora desde una óptica distinta, va a ser una óptica distinta, y en ese inter pueden pasar cosas, y es cuando de repente preocupa. ¿Qué va a suceder, hombre? Vamos a encontrar de repente a un núcleo cerrado que se va a convertir en la nueva mafia del poder, los nuevos mafufos que de repente van a... Yo espero que aquellos aliados hoy de Andrés Manuel de llegar él a la presidencia no vayan a ser sus primeros grandes enemigos cuando empiece a ejercer el poder. Ojalá y no. Y ante ello es un peligro que se tiene. Ojalá y se tenga la sapiencia, la voluntad para que las cosas verdaderamente cambien. ¿Dónde entramos nosotros ahora como oposición? En ser verdaderamente oposición. Yo nada más me preguntaría, las experiencias que hemos vivido de manera personal, lo que hemos visto en los gobiernos estatales, en los congresos a nivel nacional, etcétera, ¿ha existido una real oposición en México? ¿O al final de cuentas terminas sometiéndote a las prebendas y a los compromisos bajo la mesa? Ese es el gran problema.
Y esto va a seguir siendo un gran problema de educación, de valores y una serie de cosas. ¿Y en su opinión ha existido esa real oposición? Jamás ha existido, hombre. Y ahorita está peor el asunto. En este momento, 2018 es inédito. Hoy como nunca, todos los partidos políticos y muchos de los actores políticos, en este momento como nunca, se está demostrando el cobre. Hay una saltadera, se acabó ya el romanticismo ideológico y se tendrán que ver los partidos políticos en la forzosa necesidad de ver después de este proceso qué es lo que se tiene que hacer o qué tienen que adecuar en sus estatutos o cuál va a ser su actuar de aquí para adelante. Vimos el caso nuestro con el PAN y la alianza que tenemos PAN-PRD. Tuvimos el caso de Anaya. Los grandes próceres del PAN dejan al final de cuentas colgado a su candidato. Lo estamos viviendo en el PRD, lo estamos viviendo en el PRI, pero ¿qué va a pasar después del 2018? Yo casi estoy seguro que muchos de los que hoy se fueron y que han sido tironeados con resorterazos y una serie, van a regresar como los hijos pródigos a sus partidos y van a volver a ser dirigentes porque de repente en el otro lado no les cumplieron. Ahí lo veremos. Pues falta que lo reciban, ¿no? Ahí tendría que ser una responsabilidad de los entramos partidos. en una nueva realidad, ¿eh? Lo que es verdad es que muchos de los que están ahorita yendo con los ganadores o con quien creen que va a ser ganadores, tampoco traen las mejores intenciones. Y ahí tendrá que ser habilidad del líder qué hacer con ellos. O sea, muchos de los que están yendo a la cargada ahorita con López Obrador, sabemos que políticamente ahorita le conviene por los votos que va a traer. Pero ¿qué va a hacer con ellos Andrés Manuel después de que gane? A ver, pero porque ellos evidentemente no se han purificado ni se han transformado, ellos siguen queriendo poder y queriendo dinero. Héctor no lo han escuchado, pero lo ha dicho en actos públicos y masivos. He dicho, bienvenidos amigos del Movimiento Ciudadano, del PRD, del PRI, del PAN, voten por Morena. Y después de las elecciones, porque lo ha dicho públicamente, regresen a sus partidos. Digo, pero está tantito peor. O sea, entonces, está tantito peor cuando escuchas esa frase de Andrés Manuel, vengan a mí, cuando ya no los quiera, váyanse. No, o sea, digo, la dignidad también esa es su interpretación. Ajá. Él no ha dicho, vengan a mí. Bienvenidos y voten, denme su voto y vayan su voto. Sí, así es lo que ha dicho. Y después, ese es el momento de la unidad y que todos los que queremos y creemos en un México progresista, votemos por Andrés. Él lo ha dicho, por Andrés Manuel. Y bueno, después cada quien decidirá si yo quiero seguir siendo de derecha o lo que sea, pues adelante. Pero en este momento, en donde de verdad este país ya no da para más por todo lo que ha sucedido y ni modos, aunque nos duela, esto es lo que hay y esto es lo que toca. Y lo que necesitamos realmente es que, y aunque suene reiterativo y pleonásmico, esta mafia del poder ya no continúe. Eso es lo que necesitamos realmente. Hay que armar otra. Pues no sé si... Pues eso dependerá de los mexicanos, ¿eh? Y acordémonos. No, pero hay que armar otra. O sea, es necesario también, finalmente. Otra mafia. Otra mafia, pues. Los mexicanos... Hoy que nos toque a los que nunca hemos tenido. Los mexicanos... No, porque pasa con los poblanos que pasan acá. Ah, perdón. No, ahí sí yo ya no me meto porque... Ahí los ciudadanos son los que deciden. Y porque volvemos al tema. A ver, salte para que yo entre a hacer lo que critiqué. No, ¿por qué? Ah, pues ahí está. Coño, si ese es el problema. No, acá dice Miguel Avilés Gutiérrez, dice, la mafia del poder, jaja, donde salió el doctor. ¿Es cierto, doctor? ¿Usted salió de la mafia del poder? Bueno, yo no he estado en ninguna mafia hasta el momento. Bueno, la mayoría salió de la mafia. Tú estabas en el PRI también, ¿no? Nunca estuve afiliado al PRI. Bueno, pero estuviste participando en ese partido. Trabajador de periodistas. Pues, bueno, pero tú sí fuiste candidato. Yo no fui candidato, yo fui diputado. Diputado, por eso. Y fui presidente del Congreso. Pero eso no significa, y volvemos al tema. Entonces, pues aquí estamos juzgando. Pues aquí quién no fue parte de la mafia del poder en Quintana Roo. ¿Quién? Trabajadores o no trabajadores, voluntarios o no voluntarios. Yo no más de la mano. Porque nunca he estado en el gobierno. Pero los que han estado, y por eso preguntaba, ¿quién ha estado en un cabildo, en un congreso y demás? Hombre. Pero has tenido poder de decisión, nosotros no. Tú sí. Como regidor tuviste poder de decisión. Quien está en una función pública tiene capacidad de decisión. Claro. Miren, al final de cuentas, es que este es el asunto de esto.
¿Vamos por un cambio? Sí. ¿Todos queremos el cambio? Sí. Lo que en algún momento sí se ha criticado es todos esos amigos que hasta buscan la foto y el abrazo con Andrés Manuel López Obrador, pero no porque quieran el bien de México como ellos lo anuncian. No, muchos de ellos lo único que quieren es seguir en el poder, tener un espacio de poder, y cuando Andrés Manuel los mande al carajo, bueno, entonces van a decir las pestes de Andrés Manuel. El caso nuestro aquí, no, en el mejor de los casos, ¿sí?, los va a mandar al carajo. Sí. El problema es cuando no los mandan al carajo y los incorporan. Y los van a incorporar. ¿Y qué van a hacer? Porque eso lo vimos ahora con el gobierno. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer los morenistas originales que tienen realmente, que le metieron, conocemos a muchos, que le metieron de su lana para formar el partido, dieron alma, corazón y vida a muchos de ellos, y de repente, y muchos con perfil, con preparación, y que no están siendo absolutamente considerados por nadie? Es el encono, el coraje que muchos de ellos tienen. ¿Por qué no los consideraron? Y al final de cuentas, bueno, viene y se impone una cuestión de esta naturaleza, y que ahí es donde precisamente ellos se molestan más, cuando de repente empecemos a ver en las representaciones del gobierno del estado, en Quintana Roo, las representaciones federales, que empecemos a ver a puros aquellos de la mafia del poder que yo señalaba, bueno, que va a venir sucediendo de repente. Bueno, ojalá eso ya veremos, pero por ejemplo, su candidata a presidenta municipal de Bacalar, Rafa, ¿de dónde viene? Y Luis Torres, ¿de dónde viene? Bueno, PRI, dígame. Del PRI, ¿no? Ajá. ¿De dónde viene Hernán? Y bueno, hombre, viene del PRD, porque él salió del PRI, se afilió al PRD. Peor tantito, Chapulín, PRI, entonces, PRD, Luisito Torres también fue diputado. Por PRI. Por el PRI. Y él por el hartazgo de la elección pasada. Entonces con ellos sí vale el argumento, pero con los otros no. Por eso te digo, el hartazgo, y fue por eso que ganaron. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es más, hay una frase que dice: si te dan un golpe, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Pero si te dan la otra... porque nada más tienes dos. Entonces, mi Rafa... Pero el trabajo está ahí, el trabajo está ahí. No, hay que construir. Y la diferencia, mira, sí salió del PRI en años 7 meses todo lo que hizo. Yo les voy a mandar el informe. 32 años de PRI. Hay que reconstruir. Después del primero hay que reconstruir ese tejido social. Más allá de donde estemos ahorita y porque vayamos a votar, tenemos que construir entre todos. Eso es definitivo. Se tiene que construir. Lo importante es los que no ganen, que no se dediquen a denostar o a destruir lo que el que ganó está tratando de construir. Si gana el frente, bueno, pues hay que colaborar con el frente para seguir construyendo y reconstruyendo este país. Si lo gana Andrés Manuel, bueno, tendremos que hacer lo mismo. El problema es que no porque yo perdí vaya a negar todo lo que se está haciendo bien, ¿no? Como estás tú comentando, lo que se está haciendo bien, bueno, qué bueno. A lo mejor no alcanzó para ver, para que sea visual, para que nos alcance en nuestra realidad inmediata. Por ejemplo, todo lo que se pavimentó en Chetumal, pues a lo mejor en mi colonia y en mi ir y venir diario no se nota. No llegó. A lo mejor en otras colonias que estaban abandonadas les llegó. Bueno, nosotros quisiéramos que se viera en toda la ciudad, ¿no? Y que se viera en toda nuestra realidad, con mayor seguridad, con mejor transporte, con mejores calles, con mejores banquetas, con mejores servicios. Pero esto todo depende de todos. Si nosotros como ciudadanos empujamos y presionamos a la autoridad para que se dedique y se aboque a atender estos problemas, sin duda yo creo que lo van a hacer. Pero si nosotros después del 1 de julio decimos ya cumplimos y nos regresamos a nuestra vida cotidiana, a ver el fútbol, a emborracharnos, nomás a pachanguear, pues la autoridad va a decir no hay quien me presione y pues en vez de gastar el dinero en obra pública, pues mejor me lo embolso, ¿no? Y nadie se da cuenta porque nadie le interesa, nadie lo supervisa y los ciudadanos ya se volvieron a tirar la hamaca. Y de ahí la responsabilidad social que estamos a que todos los ciudadanos participen. No solamente es ir a depositar a la urna el voto el domingo próximo. Ese es el primer paso o uno de los pasos principales. Después empieza el verdadero compromiso también del ciudadano para que su autoridad en realidad cumpla y pueda ir pues allanando el camino hacia un estadio donde todos los mexicanos, pues la diferencia y la brecha entre más ricos y más pobres se cierre cada vez más. Yo creo que todos coincidimos en que es fundamental para que este país, para que este estado, para que este municipio progresen la participación social organizada en los procesos de seguimiento, evaluación y fiscalización, no solamente de las promesas de campaña, sino de los planes de gobierno.
eventualmente pensamos que el día de la votación con eso cumplimos. Y eso no es así. Y estamos en este país como estamos porque es justamente lo que hace falta, esa participación ciudadana en forma organizada para darle seguimiento no solamente a las promesas, sino también a los planes de gobierno. Y a eso tendríamos que estar abonando. Y aquí la bronca es que tenemos que organizarnos hasta en lo más mínimo, en lo más elemental. Por ejemplo, pongamos el ejemplo más burdo que cotidianamente tenemos. La calle que nos van a reparar en nuestro barrio. Resulta que solamente hay 200 metros de calle. Pero resulta que llega primero el ayuntamiento, el gobierno del estado, vía Cintra, y te encarpeta la calle. Pero después viene atrás Capa y te la echa a perder. Y se acabó la cuestión. Entonces yo creo que los ciudadanos también debemos de ser capaces. Espérate. ¿Qué me vas a construir primero? Que no hay lana, llévate la obra, compadre, hasta que me la construyas de manera correcta. Vámonos a Bacalar. Entró Capa, puso drenaje, tubería por todos lados, calles que recién estaban hechas, viejo. Ahorita con estas lluvias se abrieron todas las alcantarillas y aquí en la ciudad debió haber pasado lo mismo. Es decir, en los distintos órdenes de gobierno, también el gobierno estatal, municipal y federal, deben de aprender a ser respetuosos y sobre todo a evaluar las cosas como las van a hacer y organizarlas de la mejor manera. Planearlas lo más posible que permita el menos atropello a la acción económica de la ciudadanía. Porque esto ya es increíble, es como te diría, es un cotidiano, ya te acostumbras. Por eso deben de aprobar el presupuesto participativo, donde los ciudadanos decidan en qué, dónde y cómo utilizar los recursos del municipio, del estado y de la federación. Que sí debería ser, y yo creo que ahí va a tener que tener el nuevo gobierno muchas cosas por hacer. A nivel municipal, yo creo, esperemos, gane quien gane, sea quien sea, deben de ver una nueva forma. Pero si lo primero que haces es poner al de obras públicas a mi compadre, porque ya están 20 administraciones atrás y sabe cómo se hacen las tranzas, cómo vienen los moches, cómo el 30% tiene que ir, porque ya no es el 10%, pues ya esto ya se acabó. Ese es el gran problema. Pues ya se acabó. Así es. Bueno, pues hay un gran pendiente todavía que saldar. Sin duda, sin la participación ciudadana, nuestra vida pública no va a cambiar. Eso es un hecho. Por muy buenas intenciones que tengan las autoridades, sabemos que los intereses son muchos, y si los ciudadanos no anteponemos los propios intereses, pues las autoridades no van a hacerlo. Así que es una corresponsabilidad de ciudadanos, de autoridades, cambiar a este país, y pues se va a iniciar con la decisión que se vaya a plasmar ahí en la boleta electoral y se vaya a depositar en la urna el próximo 1 de julio. Así es. Pues agradecerte de nuevo, Héctor, a Zona Vid, que nos da el espacio como todos los lunes, y pues comentarles de que el cruce en el Águila, tu voto tiene garantía, el compromiso es contigo, con los ciudadanos. Igualmente, muchas gracias, Héctor. Decir a los ciudadanos, pónganse las pilas, ármense, agarren su puñal, su machete, su pistola, todo lo que tengan, pero solamente en su cabecita, no lo vayan a sacar de verdad, y váyanse a votar y rájenle el alma a la boleta el próximo domingo y a festejar todos, gane quien gane, que es una fiesta cívica este 1 de julio y que México nos vaya mucho mejor. Indudablemente agradecerles a ustedes su atención, que nos hayan seguido durante todas estas semanas en La Mira 2018, este programa en donde algunos partidos estuvimos participando, dando nuestros puntos de vista, nuestra opinión. Invitarles a que voten el 1 de julio, preferentemente por los candidatos de Morena. Pero recuerden que el votar solamente es el principio de un ejercicio cívico, y que sobre todo seamos muy respetuosos y sigamos participando aún después del 1 de julio. Amigos, pues así hemos llegado al final de esta emisión de 2018 en La Mira. Nos vemos la próxima semana ya con los resultados, comentando los resultados que se obtuvieron en las urnas, ya después de que el Instituto Nacional Electoral los dé a conocer en la madrugada del 1, ya que hasta el día miércoles se van a validar en la sesión del Consejo. Pero bueno, ya tendremos de primera mano los primeros resultados de esta elección del 1 de julio la próxima semana. Es todo por el momento, nos vemos en la próxima emisión de 2018 en La Mira.